Bendecimos a todos los que están en línea y quiero comenzar hoy una serie que durará dos o tres viernes, titulada Tolerancia Cero. Ahí donde quiera que esté en su casa, diga conmigo tolerancia cero. A ver, dígalo una vez más los que están aquí, tolerancia cero. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 20. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 20. Después de leer este mensaje, usted entenderá por qué le hemos llamado tolerancia cero. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esta iglesia, la iglesia de Tiatira, era una iglesia rica en obras, en amor, en fe, en servicio, en paciencia, y que las obras, dice, postreras son mayores o son más que las primeras. Qué tremendo elogio hace el Señor acerca de esta iglesia. Una iglesia que ama, una iglesia que sirve, una iglesia que tiene fe y una iglesia que también tiene obras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras. Digan conmigo tolerancia. Toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Versículo 25: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Cuántos quieren tener autoridad sobre las naciones? Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 2 y vemos que el mismo Cristo advirtió a la iglesia acerca de la doctrina de Jezabel y la confronta a esta iglesia diciéndole: tengo contra ti que permites, que toleras, que aguantas que esa mujer llamada Jezabel, que se dice ser profetiza, enseñe y engañe a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La palabra Jezabel en griego es sinónimo de falsa maestra. Jezabel en griego significa falsa maestra. Y Jesús es claro cuando dice que hay gente que tolera esta doctrina y que hay otros que no tienen esa doctrina. Es decir, hay una diferenciación entre los que se someten a la doctrina de Jezabel y los que resisten la doctrina de Jezabel. Hay quienes toleran la doctrina de esta mujer y hay quienes resisten esta doctrina. Hay una parte del pueblo de Dios que es semejante a Tiatira, una iglesia llena de obras, una iglesia llena de caridad, una iglesia llena de fe y con paciencia. Pero los ojos de Jesús perforan, ardiendo como llamas de fuego sobre esta iglesia.
Los ojos de Jesús, su amor celoso, se ponen sobre la iglesia de Tiatira. Y a pesar de todo lo bueno, ¿tenía cosas buenas la iglesia de Tiatira o no? ¿Alguien puede decir amén? Tenía cosas buenas, pero a pesar de lo bueno que tenía y de lo loable de sus obras, Jesús identifica algo peligroso en medio de la iglesia de Tiatira. En medio de esa congregación se llevaba a cabo algo que a Jesús le preocupó, algo seductor, que Cristo advierte que enviará juicio. Y hará de ese juicio un ejemplo para las demás iglesias. Algunos miembros de la iglesia estaban haciendo alianzas con Satanás. Y Jesús descubre cuál era el espíritu que estaba operando detrás de esa influencia. Sus buenas obras, su servicio, su amor, su fe, su caridad estaban siendo opacadas por la seducción en la que estaban envueltos. Todo el trabajo que esta iglesia hacía estaban siendo opacados y apagados por la seducción de una falsa doctrina, la doctrina de Jezabel. La doctrina de Jezabel es una doctrina que te seduce, te encanta, es un encantamiento. Es una ilusión, es como algo que tú ves, pero no es real. Esa es la confrontación que Jesús está haciendo sobre la iglesia de Tiatira, porque esta iglesia estaba bajo el ataque o bajo la influencia encantadora de una falsa doctrina, una enseñanza que vino disfrazada como la verdadera palabra de Dios, porque Jesús dice que esta mujer se dice llamar profetisa. Sin embargo, no lo era. Era maligna. Era un instrumento del diablo para provocar que la iglesia de Tiatira perdiera su fuerza, su poder, su eficacia. Y hay enemigos que Satanás, el diablo, enviará para robarte la fuerza, para robar y apagar tu servicio, para robar y apagar tu fe y tu amor. Tú vas a leer las cartas a las iglesias de Apocalipsis, y en esta iglesia tú vas a encontrar las mayores virtudes de servicio, de amor, de fe, de caridad, que en otras iglesias no vas a encontrar. Y yo quiero decirte que precisamente en medio de esta iglesia se había infiltrado un espíritu jezabélico para quitar, drenar, robar, apagar. Entonces, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Entonces estoy diciendo un poco más. Entonces estoy diciendo que las características de la iglesia de Tiatira sobresalen en las iglesias de Apocalipsis. En esta iglesia encontramos virtudes del espíritu cristiano. Nada más cristiano que el amor. Nada más cristiano que la fe en Jesús. Nada más cristiano que el servicio. Nada más cristiano que la paciencia. Atributos, fruto del Espíritu, características de una iglesia que manifiesta tener un verdadero encuentro con Jesús, una verdadera relación con Jesús. Y las obras de esta iglesia eran mayores que las primeras. Sin embargo, estas características, la fe, la paciencia, el amor, el servicio, la caridad, estas características y atributos atraen a Jezabel a una congregación. Toda congregación que manifiesta obras, paciencia, fe, amor, servicio
y que está creciendo en el nivel de obras será un blanco de Jezabel. ¿Estás entendiendo, verdad? Y yo cuando leí estas cartas encontré que teníamos muchas similitudes con todas las iglesias. Encontré que en mi vida el amor a Jesús ya no es como mi primer amor. Encontré que tengo mucha valentía para confrontar a otros, pero que quizá yo he descuidado mi relación con Jesús. Y encontré por ahí en la iglesia, por ejemplo, de Esmirna, que había un exceso de temor. Y yo dije, en alguna medida tenemos similitudes a estas iglesias. Pero con la iglesia que más me identifiqué fue con la iglesia de Tiatira. Y cuando leí la iglesia de Tiatira, yo dije, esta es la iglesia del centro. Estas son nuestras características. Estos son nuestros pilares. Estos son nuestros fundamentos. Yo estoy hablándole a la iglesia el centro en esta tarde porque estas son las mayores características que nosotros como iglesia tenemos. Somos una iglesia de obras. La gente nos conoce como una iglesia que pone en práctica la vida cristiana, con una casa de milagros, con una escuela, con proyectos como Mi Gente. Estamos haciendo obras. ¿Cuántos saben que son una casa que tiene obras? ¿Cuántos saben que son una casa de amor? Una casa que ama, una casa que cubre, una casa que bendice, una casa que no te sobará el lomo y aunque te duela te dirá la verdad, porque amamos a la gente. La Biblia dice que Jesús amó al joven rico, pero le dijo, una cosa te falta, porque el amor no es omitir la falta, el amor es decir la falta. Entonces somos una casa de amor, somos una casa de fe, estamos aquí por fe, tenemos 2 escuelas por fe, tenemos una casa de milagros en donde 3 años se han rescatado más de 40 jóvenes y todo ha sido por fe. Y si hay algo de lo que nos sentimos felices y orgullosos como iglesia es que Dios nos ha dado un don de fe. En pocos años hemos alcanzado victorias impresionantes porque le hemos creído a Dios y nos hemos movido en fe. Somos una iglesia de servicio, gente que sirve de sol a sol, que se desgasta, que viene, limpia aquí, sirve. Multimedia está sirviendo todo el tiempo, editando videos. Tenemos gente trabajando prácticamente 2 o 3 días a la semana, 8 horas diarias para editar videos, para levantar los mensajes, las series. Hace unos días subimos toda la serie Plantados y estamos tratando de trabajar y de servir a Dios con toda nuestra fuerza. Hay aquí gente que se levanta a las 6 de la mañana y se acuesta a las 11 de la noche reventado y estuvo todo el día sirviendo a Dios, preparando la reunión, preparando el servicio, ministrando gente, llevando palabra de Dios a los necesitados, porque somos una casa de servicio y tenemos paciencia. Tenemos paciencia, creemos que Dios está obrando y hemos sabido esperar con paciencia las promesas de Dios. Nuestras obras son más que las primeras. Y esta iglesia espectacular de Tiatira, lamentablemente fue el blanco, fue el lugar donde el espíritu de Jezabel quiso entrar, porque Jezabel y su espíritu sabía que si entraba allí podía provocar daño irreparable al reino de Dios. El reino de las tinieblas orquestó un plan y levantó un espíritu jezabélico y lo introdujo dentro de la iglesia de Tiatira para enseñar, adoctrinar, adormecer, someter a esos hombres que estaban dándolo todo con estas tremendas características para Jesús y de esa manera quitar el efecto y la transformación que la iglesia de Tiatira estaba teniendo. Así que dado esto, tengo que decir algo para comenzar este mensaje. Jezabel no atacará a cualquier tipo de iglesia. Jezabel no perseguirá a cualquier tipo de hombre.
No todo lo que ocurre en tu vida tiene que ver con Jezabel. No todo lo que anda mal en tu vida tiene que ver con este espíritu. No todo lo que no funciona en tu matrimonio tiene que ver con este espíritu. Si tú no eres un hombre, una mujer de obra, si tú no manifiestas fe, si tú no manifiestas amor, servicio, paciencia y no estás creciendo en tu nivel de entrega a Dios, lo que estás viviendo no es jezabélico, no es un ataque espiritual, no es un ataque del diablo, porque Jezabel identifica a hombres como estos que estamos identificando en la iglesia de Tiatira: gente de obras, de fe, de servicio, de amor, gente de paciencia, que crece en buenas obras para la gloria de Dios. Si hay alguien de esos, entonces tú puedes ser el blanco fácil de un espíritu jezabélico que intentará limitar, apagar, coartar, destruir tu llamado para convertirte en un hombre o en una mujer infructífera, sin efecto, sin poder en el reino de Dios. Está aquí, ¿verdad? Jezabel se disfraza como algo encantador, seduce como algo extraordinariamente bello. Jezabel viene con una enseñanza torcida de la palabra. Y Cristo dijo: mis siervos están siendo seducidos. Mis siervos están siendo seducidos. Los ministros están llegando a esta condición peligrosa que Dios, a través de Cristo, nos advirtió. Hay multitudes de pastores, de maestros, de evangelistas completamente seducidos por el encanto de la doctrina de Jezabel. Hombres de Dios, siervos, ministros de Jesús, que han sido seducidos y que a la vez están produciendo hijos de la seducción. Enseñan fornicación y el consumo de la comida de los ídolos. Y eso habla de fornicación espiritual. Ya iré más profundo a hablar acerca de esto, pero aquí no está hablando de fornicación natural solamente, sino que está hablando principalmente de fornicación espiritual, de comer de Dios, pero comer también de lo sacrificado a los ídolos, de servir un poco a Dios, pero también servir al mundo, de tener esta mezcla en nuestra vida. Comer la comida de la doctrina demoníacas que dan rienda suelta al caos y al desorden. Y lo que yo quiero decir de forma precisa es que estos mensajes que voy a compartir es para quitar toda doctrina errónea en la vida de aquellos hombres que han manifestado en su servicio a Dios fe, paciencia, amor, entrega, y que sus obras están cada vez creciendo más. Porque si no logramos quitar este engaño, seguiremos generando gente y generemos produciendo siervos de Dios que terminan sometiéndose al control de este espíritu. Y yo estoy seguro que son más los falsos predicadores y maestros los que están enviando más personas al infierno que todos los vendedores de drogas y de alcohol y las prostitutas juntas. Y esto no es una exageración, es real. Hay multitudes de cristianos mal dirigidos y engañados por un espíritu, una doctrina errónea, que lamentablemente vienen a nuestras reuniones, cantan, adoran a Dios, pero están limitados, detenidos por un espíritu que tomó control de ellos. Y hablar de esto es algo importante y Cristo no lo toma a la ligera. Los ojos de Jesús estaban taladrando la iglesia y Él vino a advertirle y a exponer que esta doctrina era una doctrina de seducción. Jesús aparece en la iglesia de Tiatira para salvar a sus siervos de este engaño.
Y por eso es que hoy y las próximas semanas yo quiero que reflexionemos acerca de esto que Jesús está confrontando. Porque es importante que la iglesia en la cual nos congregamos tengamos identificado el enemigo que tratará de detenernos. Y en esta noche mi oración es que todos los que estamos aquí podamos identificar el enemigo que tenemos enfrente, que está intentando detener nuestra fe, nuestro amor, nuestro servicio y nuestra entrega a Dios. Hay alguien aquí que hoy quiere identificar a ese enemigo para comenzar a batallar contra él hasta derrotarlo. Si alguien dice amén, dele fuerte el aplauso a Jesús. Es muy importante que esta enseñanza quede en tu corazón hoy, porque para vivir los días que vienen tú vas a tener claro que estás en un ataque, que hay un espíritu de Jezabel atacándote. Y para saber a qué se refería Jesús con esta advertencia y con esta confrontación a la iglesia de Tiatira, hablando de Jezabel, necesitamos conocer con exactitud quién fue Jezabel y qué pasó con ella. Y para ello vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25. No hubo realmente nadie como Acab. Acab fue el peor rey de Israel, el más perverso y el más malvado. No hubo nadie como Acab, que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, pues su mujer Jezabel lo incitaba. Este es el espíritu de Jezabel. Acab fue uno de los reyes más malvados, más perversos que hubo en la historia del pueblo de Dios. Y lamentablemente lo que dice aquí es que su maldad y el desviarse, siendo desobediente a los principios de Dios, vino por causa de la compañera que tenía. La Biblia dice que el problema que tuvo Acab lo incitó, que el gran problema que tenía este hombre, que lo incitaba a hacer lo malo delante del Señor, era su mujer llamada Jezabel. Este versículo usa una palabra, nadie como Acab, que se vendiera. Y la palabra venderse en hebreo es makar. Makar significa rendirse o someterse, entregarse en manos de alguien. Acab era un rey que Dios escogió, pero el problema de Acab es que se casó con una mujer que no temía a Dios. Y la Biblia dice que se vendió, es decir, Acab se sometió y entregó su vida, entregó su reino, entregó su casa en manos de Jezabel para que ella hiciera y deshiciera. Vivió rendido a todo lo que esta su mujer decía. El problema de Acab era un problema de carácter. El problema de Acab era un problema de su corazón. Acab tuvo un gran problema. El gran pecado de Acab, la raíz de lo malo de su reino, la causa de la debacle de este hombre radica en este versículo. Su mujer Jezabel lo incitaba a hacer lo malo, y eso no es problema. El problema está en que este hombre se sometía a esta mujer que lo incitaba a hacer lo malo. Se rendía. Vivió rendido a lo que esta mujer decía. La palabra incitar, cuando dice que lo incitaba, en hebreo es sut, que significa perforar, persuadir, seducir. Es decir, el trabajo de Acab, de Jezabel, en la vida de Acab, su esposo, era persuadirlo, convencerlo, perforar
principios e ideas en contra de las leyes de Dios. Lo que esta mujer hacía era persuadirlo para que él se alejara cada vez más y más de los principios del reino. Entonces, para entender un poco más acerca de Jezabel, necesitamos primero entender a Acab. ¿Cómo Acab llega a ser un hombre tan sumiso a una mujer perversa? Y para entender eso, tenemos que partir de la base que Acab cometió un error antes de casarse con Jezabel. ¿Cuál fue el error de Acab? Haber escogido como esposa a una mujer sacerdotisa de Baal y de Acera y de la diosa de Astoré. El gran problema de Acab fue escoger mal. El problema de Acab fue casarse con una mujer que no temía a Dios. Jezabel servía a dioses paganos. Sin embargo, Acab, con un corazón descarriado, con un corazón completamente apartado de Dios, tomó una decisión mal. ¿Cuál fue su mala decisión? Casarse con una mujer que iba en otra dirección, sirviendo a otros dioses, sacrificando ofrenda a dioses paganos, sirviendo a la diosa de Astoreo, la reina del cielo, sirviendo a Baal, que era el dios del sol, entregando sacrificios humanos para Dios. Es decir, cuando Acab conoció a Jezabel, él sabía que esta mujer era una bruja. Sin embargo, decidió casarse con ella. Esta mujer servía a dioses que pedían sacrificios humanos. Por eso, cuando Elías vence a los sacerdotes de Baal, escuche bien lo que le voy a decir. Cuando Elías tiene esta gran victoria en el monte Carmelo, Elías temió por su vida porque sabía que la muerte que estaba demandándole Jezabel no era una idea del corazón de Acab, no era una idea del corazón de Jezabel, sino que era una petición de Baal, producto de los 800 profetas que murieron. Y en realidad este hombre sabía que Jezabel, Elías sabía que Jezabel era una mujer obediente al espíritu o al dios de Baal. Por eso temió, porque sabía que ahora él sería la ofrenda para un dios pagano. Por eso huyó, porque dijo: yo no puedo terminar en el altar de Baal, yo no puedo acabar mis días en el altar de Astoré, yo no puedo acabar mis días ahí a los pies de la diosa o la reina del cielo. Entonces él huyó y temió por su vida, porque sabía que Baal, este dios falso, lo había propuesto como un candidato para hacer su ofrenda. Acab, un hombre débil de carácter que permitió que su mujer tomara el dominio espiritual de su reino. Y este es el problema de este hombre. Él dejó que su mujer tomara dominio espiritual. Digan conmigo: dominio espiritual. Porque Acab era un hombre débil de espíritu, era un hombre débil de carácter. Y hay mucha gente que hoy está viéndonos, que tiene fe, amor, servicio, buenas obras, caridad, que está creciendo en su entrega a Dios, pero es débil en carácter, tanto en la casa como en la iglesia. Y la consecuencia pasiva, la consecuencia de la pasividad de Acab, la consecuencia de su actitud pasiva, le dieron el campo libre a Jezabel, que sin perder ninguna oportunidad tomó el control espiritual, ejerciendo un dominio tal que doblegó a millones de israelitas para que terminaran adorando a Baal. De ahí que Elías dice: solo 7,000 no hemos doblado nuestras rodillas. Y los millones y millones de israelitas estaban postrados delante de Baal, porque a una mujer llamada Jezabel se le antojó inclinar a todo ese pueblo ante su Dios. Y Acab,
que sabía del Dios de Israel, que sabía de Jehová de los ejércitos, permitió que en su casa y en su reino esta mujer tomara control o dominio espiritual y no puso obstáculo. Acab, un hombre débil que llevó y sometió a todo el pueblo de Israel. Y estoy hablando de un pueblo que tuvo un encuentro con Dios. Israel había conocido a Dios. Israel era un pueblo que sabía que en su ley decía: solo ante tu Dios te inclinarás y solo a Él adorarás. Pero en ese momento millones de israelitas olvidaron este principio. Israelitas que en su historia tuvieron la evidencia del Dios verdadero. Ellos escucharon la voz de Dios, ellos fueron liberados de Egipto, pero en esta oportunidad estaban allí arrodillados ante Baal. Y todo porque Acab no tuvo carácter para decirle no a su mujer. El primer error de de Acab, fue casarse con su mujer Jezabel. Una mujer que no temía a Dios, que no le interesaba a Dios. Se casó con una mujer que adoraba al diablo. Ese fue el gran error de Acab. Así que si hay alguien ahí que me pregunta si puede casarse con una impía, ahí le va, no sea un Acab. Porque este se casó con el diablo mismo. Y el resultado que tuvo fue que Jezabel lo controló. Lo primero que hace Jezabel es controlar o destruir el sacerdocio en la casa. Lo que hizo Jezabel fue quitarle la autoridad a Acab en su casa. Y en vez de que Acab fuese cabeza y liderara su casa, ahora Jezabel era la cabeza y ella lideraba la casa. Por eso cuando un espíritu de Jezabel entra en una casa o en una iglesia, lo primero que hace es desestabilizar al líder, la cabeza, para que los principios de la Biblia no sean respetados. Y lo que dice mi Biblia, no sé la tuya, pero mi Biblia dice que el varón es cabeza y no la mujer. Eso dice la Biblia. Y a quien Dios le ha dado la autoridad espiritual y el dominio espiritual de su casa no es a la mujer, es al hombre. Y yo sé que hoy hay muchos movimientos y hay muchas ideas que están apareciendo no solo en el mundo, también dentro de la iglesia. Pero no es cuento mío, no es un tema mío, no es un tema de interpretación. Es lo que la Biblia dice claramente. Cristo es cabeza de la mujer, el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y ante eso no hay que discutir, no hay que hablar, no hay que pelear, no se necesita hebreo, griego, arameo, no se necesita nada más que simplemente someterse a ese principio. Acab dejó que su mujer tomara el dominio espiritual de su casa. En el mundo espiritual, eso es una violación al orden de Dios. Eso es un quebrantamiento a los principios de Dios. El hombre es cabeza, pero lamentablemente tenemos una tropa de hombres débiles de espíritu que dejan que la mujer sea la cabeza y que ella tome las decisiones en la casa sin considerarle ni involucrarles en nada. Si eso pasa en tu casa, ahí algo anda mal. Si tú estás viviendo eso, algo no está bien. Si tu casa están cuestionando aquellas decisiones que como líder estás
tomando por el bien de tu casa y no son respetadas y los principios de la palabra están siendo transgredidos y no hay reconocimiento de tu autoridad, hay un espíritu de Jezabel rondeando tu casa al que vas a tener que expulsar, sacar en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Ese espíritu no se invita a cenar, ese espíritu no se conversa, con ese espíritu no se tranza, porque lo que dijo Jesús es que tengo contra ti que toleras, aguantas, soporta que ese espíritu tan solo ronde tu casa. No, este no es tiempo para tolerar nada de aquello, porque un poco de levadura va a leudar toda la masa, un poco de tolerancia va a arruinar tu servicio, un poco de tolerancia apagará tu fe, un poco de tolerancia apagará tu amor. Este es el tiempo de servir a Dios conforme a lo que Él ha establecido, a sus principios y a su voluntad. Si alguien lo cree, tiene que decir amén. Hombres débiles que no saben hacer su papel, su rol. Hombres que no trabajan, que son vagos, que no oran, no buscan a Dios. Entonces la mujer tiene que asumir el rol de proveedora. La mujer tiene que ser la cabeza. Porque esa pobre mujer se casó con un vago, débil, sin carácter, que no busca a Dios, que no ora, que no hace nada. Y sabe, este no es un mensaje machista. Yo creo en los congresos de mujeres. Yo creo en el ministerio de la mujer. Yo creo que puede haber una mujer llamada por Dios a ejercer un ministerio, un pastorado, a ser profeta, a ser una misionera. Yo creo en eso. Pero hay doctrinas que hay que pesarlas. Porque hay predicadoras que van a poner a los hombres como gusanos, como cucarachas. Y que van a poner a la mujer bien alto. Entonces cuando ellas se creen esto, ahí en la casa andan mandando a todo el mundo. Ahí en la casa no respetan a nadie, porque se creen que ellas son las cabezas, las mandamás, las profetas de los últimos tiempos. No, mamita, usted no es ni la profeta, ni la autoridad, ni la cabeza. Dios puso a su esposo como cabeza y la responsabilidad de liderar la casa es de él. Tienes que decir amén. Cristo es la cabeza de la iglesia, como el hombre es la cabeza de la mujer. Yo le estoy hablando a hombres ahora. A hombres. Porque ser cabeza no es tan fácil. Ser cabeza no es solo para algunas cosas. Ser cabeza es ser ejemplo en todo. Ser cabeza implica ser el responsable principal de todo lo que pasa en tu casa. Entonces aquí vemos un vivo ejemplo de cómo se puede desestabilizar un hogar. Porque todo comenzó en la casa de Acab, donde la mujer comenzó a decirle todo lo que debía hacer. Entonces Acab, siendo un hombre débil de espíritu, sometido, rendido a su esposa, cede a todo lo que su esposa le dice. Ella no es cristiana, ella no tiene temor de Dios, ella no sirve a Dios. Y Acab se rinde a ella, se somete a ella, sigue sus ideas y termina metiendo en Israel la mayor idolatría de toda la historia del pueblo por una bruja que tomó el dominio espiritual de su casa y luego del reino y de todo el pueblo. Y el problema no es ese. El problema es tolerar, quedarse callado frente a esos hechos que transgredían los principios. Acab era el rey, la unción estaba sobre él, él tenía el linaje, él había sido escogido por Dios, pero se quedó calladito y se sometió ante la profetisa. Y tú puedes tener fe, obra, servicio, pero no puedes tolerar no liderar tu casa. No puedes tolerar no
tomar las decisiones en Dios para el bienestar de tu familia. Tienes que asumir que la autoridad que Dios te dará para reinar sobre las naciones partirá del buen ejercicio de tu autoridad en casa. Nadie podrá derrotar a aquellos enemigos que Dios nos hará pelear para gobernar las naciones y ceñirlas con vara de hierro, sin primero derrotar el espíritu jezabélico que hoy se ha metido en tantos hogares que violan el principio de autoridad, la autoridad que Dios puso sobre el varón. Entonces el orden que nosotros vemos aquí es que se afectó la casa, se afectó el reino y luego afectó al pueblo, y como resultado Dios cerró el cielo. Como resultado el agua dejó de fluir. Como resultado vino pestilencia y vino muerte, y todo porque una mujer quiso ser cabeza y un hombre no se mantuvo firme en su posición. Solo 5 minutos. Jezabel actúa en la iglesia, en primer lugar enfermando el hogar, tratando de violar la autoridad del hombre. Iglesia, entienda esto: la mujer no es cabeza. Jezabel trata de violar esto y ella ahora se pone como autoridad, y eso no es lo que Dios ha demandado. Eso es antiescritural, es antibíblico. Yo no estoy hablando de la mujer que tenga que hacer cuestiones menores o viles. Yo creo que la mujer tiene autoridad dada por Dios. Yo creo que la mujer en espíritu está en la misma posición que el varón. Yo creo que la mujer es un depósito de la gloria de Dios, al igual que el hombre. Yo creo en la dignidad que se merece la mujer. Yo creo que Jesús vino a levantar a la mujer, a sanar a la mujer. De ahí que vemos a mujeres tocando el manto de Jesús y vemos de él una actitud de misericordia, de favor y de gracia que los religiosos no podían entender, porque el corazón de Jesús no hace diferencia, dice Pablo, ni entre varón ni entre mujer. Él nos ve y nos encuentra como un objeto de su atracción y de su amor, pero en funcionalidad somos diferentes. Así como el hombre no tiene vientre para cargar un bebé, la mujer no puede hacer cosas que Dios les delegó solo al varón. Y eso es un tema de funcionalidad. Dios nos creó diferentes para ser complemento, no competencia. Y hoy en las casas hay un espíritu de competencia, donde la mujer intenta basurear al varón, mostrando que su trabajo es más loable que el de él, y el hombre por su parte intenta imponerse a la fuerza para mostrar que su trabajo es más potente que el de ella. Y eso es un espíritu jezabélico que, si logra meterse en tu casa, luego se meterá en tu servicio, luego apagará tu fe y terminará apartándote de tu amor por Jesús. Por eso no lo tolere, no lo permita. Lleva tu casa al orden. Lleva tu casa a someterse a los principios de Dios. Lleva tu casa ahí como un lugar donde se levante un altar de adoración solo a la persona de Jesucristo. Yo dije solo a la persona de Jesucristo, donde no se tolere adoración, ni ofrenda, ni palabra que honren a dioses falsos y paganos. Y alguien dirá: ¿por qué está predicando esto, pastor? Porque yo necesito ordenar casas, porque hay bendiciones detenidas, hay hombres débiles que necesitan tomar su posición, le guste a quien le guste, y comenzar a abrir los cielos. Porque mientras gobierne la mujer, mientras la mujer esté a la cabeza, mientras la mujer tome las decisiones, los cielos estarán cerrados. No habrá un fluir del agua, no habrá provisión, habrá pestilencia y muerte. Pero cuando el hombre asume su rol, toma su posición, algo comienza a producirse. Los cielos se abren, el agua comienza a fluir, algo de Dios comienza a desatarse, porque
Dios es un Dios de orden. Su palabra es la autoridad máxima que Dios respalda. Y cuando un hombre asume su rol de cabeza, su autoridad, Dios comienza a desatar sobre esa casa bendición, favor, misericordia y prosperidad. La mujer debe estar sujeta al marido. Y por supuesto, siempre que el marido esté sujeto a Dios. Yo estoy hablando de maridos que sirven a Dios. Este es un problema, porque hay casas donde el marido no puede opinar, no puede corregir, no puede hablar, no puede decir no, porque si no, la mujer con una mirada le pega un charchazo, le dice: hoy no va a pasar nada. Si no hace lo que quiero, hoy no hay nada de nada. Usted, como varón, como hombre de Dios, aunque no haya nada de nada, manténgase firme en su posición. Su autoridad no depende ni está por sobre los placeres humanos. Su autoridad es espiritual y usted debe pelear para que esa autoridad cambie el ambiente de su casa. No sé si alguien puede ayudarme. Mira, es evidente que el problema principal por el cual viene la crisis y la debacle al reino de Acab, la causa principal por la cual viene la escasez y los cielos se cierran, no es por guerra. No se cerraron los cielos ni vino escasez por una batalla, sino que la escasez, los cielos cerrados, la enfermedad y la muerte vinieron porque una mujer, controlando un hombre, había tomado dominio espiritual de su casa y luego de un reino. Por eso había 3 años de escasez, porque había una mujer controlando un hombre y un hombre dejándose controlar. Todos conocen a mi esposa. Ella no es pastora o es autoridad en la iglesia solo porque sea mi esposa. Ella tiene un llamado de Dios, una autoridad dada por Dios. Pero esa autoridad ella no pudiera ejercerla en la iglesia si en casa ella no se sometiese a la autoridad que soy yo. Y de ahí que tenemos una debacle de tanta cosa rara en la iglesia. Porque en la iglesia tú puedes ser la pastora y tu esposo un miembro, pero en casa la cabeza es el varón. Aunque aquí tú seas la profeta, la autoridad máxima, en casa la cabeza es tu esposo. Y aquí tú puedes hacer que el cielo se raje y que venga la bendición y que vengan ángeles que suben y bajan. Tú aquí puedes ser una Catherine Kulma, tú puedes ser una Heidi Becker, tú puedes ser una tremenda mujer de Dios, pero en casa tú vas a tener que estar sometida y sujeta al hombre que Dios te dio, que es cabeza. Cuando esto comienza a ordenarse desde casa, entonces comenzamos a ver resultados poderosos en la vida de iglesia. 3 años de escasez, y todo porque una mujer estaba controlando a un hombre y un hombre estaba dejándose de controlar. ¿Y quién es más responsable, el hombre o la mujer? Para Dios, el hombre. Él se dejó controlar. ¿Qué pasaba en Apocalipsis? Toleraban, dejaban que esta mujer entrara, que enseñara, que sedujera a los siervos. Y eso me da a entender que la iglesia de Tiatira era una iglesia llena de fe, era una iglesia llena de servicio, era una iglesia llena de amor, llena de obras, pero carente en carácter. La
La iglesia en Tiatira carecía de carácter. Los siervos de Dios en Tiatira no sabían decir no. No sabían decir basta. Y esa es la confrontación que Jesús hace a Tiatira, la iglesia donde Jezabel había establecido un nicho de maldad y de oscuridad. Donde se meta Jezabel habrá muerte, ¿sabe? Jezabel incitó a Acab que matara a Nabot. Y eso es cuando una mujer controla, viene muerte, produce muerte en la casa. Incluso la Biblia dice: la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con su mano la destruye. Una mujer que no está siendo influenciada por el espíritu de Jezabel es una mujer que prepara ambientes en su hogar. Es una mujer que cambia atmósferas. Es una mujer que edifica. Es una mujer que bendice. Cuando se menciona a Jezabel, lo primero que la gente piensa es fornicación, pero no es así. Jezabel es más que adulterio. Jezabel es más que fornicación. Jezabel es un control total espiritual, porque lo que Jezabel realmente está buscando es que tú te rebeles en contra del gobierno de Dios. ¿Hay alguien aquí que esté identificando algo de lo que Dios necesita restaurar, cambiar, mejorar en su vida? Entonces, ¿quién realmente es Jezabel? Jezabel es la esposa controladora, manipuladora, que maneja a Acab, rey de Israel. Yo quiero que tú entiendas, mujer, que tú fuiste hecha como ayuda idónea, pero para ayudar primero tienes que tener un encuentro con Jesús y tener una relación con Dios, temer a Dios. Una mujer que tiene una relación con Dios y que le teme sabrá muy bien su posición delante de Dios, y no solo de Dios, también delante de su esposo. Vuelvo a repetir, la mujer está para ayudar, para edificar, para hacer que la visión del esposo se traiga, se manifieste. Y la mujer tiene que entender que su tarea de edificar, su tarea de bendecir, su tarea de comprender la visión y ejecutarla, su función de discernir los espíritus, de ser guarda de la espalda del esposo, que su función de respetar al esposo y de confiar en él son resultados de una comunión correcta con la presencia de Dios. Las próximas semanas hablaremos de otras ramas del espíritu de Jezabel en el área sexual, cómo Jezabel controla a través de esa área. Y hay mujeres que a través del cuerpo o del sexo controlan a sus maridos. Y vamos a hablar acerca de cómo todo esto hoy día dentro de la iglesia ha provocado confusión, falsas doctrinas, de las que Dios quiere que nosotros, como la iglesia de Tiatira, huyamos, resistamos y confrontemos. Ahí donde quiera que esté, cierre sus ojos. Gracias por ser parte de nuestras transmisiones en vivo. Recuerda dejar tu aporte, diezmo o donación a la cuenta que aparece en pantalla o vía web por el www.centroenlinea.org. A través de tu ofrenda, el reino de Dios es extendido, entregándole ayuda y esperanza al que más lo necesita.